Mi nombre es Alba Marqués, soy el responsable de la sección de empresas cotizadas en Rankia y hoy tenemos con todos nosotros a Enrique Isidro, el vicepresidente ejecutivo de Inversa Prime Socimi, anteriormente llamada Almagro Capital. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Salva, y especialmente agradecerte la invitación para que podamos hablar de nuestro proyecto, que por novedoso y bueno me encanta explicar. ¿Qué otra cosa voy a decir? Estupendo, pues seguro que disfrutamos hoy escuchándote hablar. Nada, bueno, antes de empezar un poco la entrevista, pues sí que quería darte la enhorabuena, ya que Inversa Prime ha sido nombrada cotizada del mes en Rankia. Y bueno, un poco por ponernos en contexto en la conversación de hoy, pues me gustaría entender desde el punto de vista del inversor, pues al final que pues entender qué es una SOCIMI, cómo podemos valorarla, que nos cuentes también la historia de Inversa Prime y al final tener las herramientas para poder detectar si nos encontramos ante una oportunidad de inversión o no. Así que la primera pregunta, pues sí que la tengo clara y sí que me gustaría que nos contases un poco cuál es la historia de Inversa Prime, cómo empezó, cuáles fueron los orígenes y cómo ha ido evolucionando un poco hasta día de hoy. Para hablarte del nacimiento de Inversa Prime, en primer lugar tengo que contextualizarte un poco el sector de la tercera edad, la situación socioeconómica de la tercera edad en España. Y hay 5 datos para mí que son realmente definitorios. En España hay más de 9 millones de personas con más de 65 años. Primer dato. Por nuestra cultura, el 90% tienen la vivienda en propiedad. El 70% tan solo tienen el ingreso mensual de las pensiones. Dependen del Sistema Nacional de Pensiones. Pero el 65% están por debajo de los 1.300 euros mensuales. Y todo esto teniendo el 85% de los ahorros generados a lo largo de toda su vida invertidos en su vivienda habitual. Con este contexto, vamos a decir que el Sistema Nacional de Pensiones, lo conocemos todos, está evolucionando con cierta precariedad y eso, en una situación todavía más actualmente, implica que hay un colectivo enorme de personas mayores cuyos ingresos dependen de este Sistema Nacional de Pensiones, que tienen un gran patrimonio que es el fruto del ahorro de toda su vida laboral, pero en el que no pueden desinvertir por necesidad o por voluntad, porque quieren mejorar su calidad de vida. No tenemos que hablar siempre de necesidades. Bien, es cierto que las necesidades en las personas mayores normalmente son crecientes y sin embargo sus ingresos no lo son y tienen los ahorros indisponibles. Con esta situación, lo primero que tenemos que pensar es en un país donde la cultura es especialmente incisiva en mantener la propiedad de la vivienda, ¿cómo es posible que los elementos, los productos existentes para monetizar la vivienda no hayan eclosionado, como ha sucedido en muchos otros países, con un porcentaje de vivienda en propiedad muy inferior al español? Entonces, pues hemos hecho lo más interesante que hay que hacer en estos casos. Si en un mercado funciona, ¿qué diferencias hay con respecto al nuestro que no funciona? Y se analizó los productos que existían en otros países. Y detectamos un producto que no existía en España, que es la vivienda inversa. La vivienda inversa es una adquisición de tu vivienda con alquiler con 2 características fundamentales. Una, que es vitalicio y 2, que es flexible. Hasta ahora nos habíamos encontrado con alquileres vitalicios, con nudas propiedades,
con alquileres a plazo determinado, pero no existía la combinación de vitalicio con flexibilidad. Eso es lo que viene a traer la vivienda inversa. ¿Cómo funciona? Adquirimos la vivienda, esa vivienda se firma un contrato vitalicio de alquiler con una renta pactada durante un tiempo determinado. Cuando esa renta no se consuma porque el inquilino, por causas voluntarias o no, entrega las llaves, ya no se sigue pagando renta. Puede decidir el inquilino que se va a vivir a una segunda residencia que tenga, o que se va a vivir con un hijo, o simplemente que quiere cambiar de vivienda. Bueno, no existe ninguna penalización por transformar el vitalicio en tiempo fijo, en término fijo. Y lo puede decidir a lo largo de la vida del contrato, cuando quiera. Pero claro, ahora viene la segunda cuestión. Estamos recibiendo un ingreso, que es una renta. Esa renta, de forma vitalicia, pues puede que dentro de sus cuentas, si la persona sale especialmente longeva, diga, es que voy a pagar mucho en alquiler. Y bueno, lo que estamos pactando es una renta y un plazo. A partir de ese plazo no tienes que dejar la vivienda, simplemente te bonificamos el alquiler y ya solo pagarás gastos de comunidad. Es decir, tanto para nosotros como gestores inversores, como para el propietario inquilino, es un negocio cerrado con una altísima visibilidad y que tiene pues ciertas características que le hacen especialmente atractivo, sobre todo cuando pensamos que nuestro colectivo de la tercera edad normalmente debe de tomar decisiones por causas sobrevenidas. Eso implica que cuando exista la causa que le motive la decisión, podrá tomar esa decisión y no antes. No se le obliga a tomarla antes. Entonces, es amigable, es flexible, es justo y es transparente. Pero además es sostenible. Bueno, pues nos fuimos a ver qué estaba funcionando, vimos que Vivienda Inversa estaba funcionando, nos lo hemos traído a España y nacimos en el 2017 empezando a comercializar un producto inexistente. Eso significa que el arranque va lento, vas dándote a conocer, pero que tenemos una curva muy pronunciada de crecimiento. Y con el, entre comillas, el mercado que existe en este país, el crecimiento que esperamos tener es realmente agresivo en los próximos años a medida que nos vayamos dando a conocer y a medida que vayamos creciendo. Pues así nació Inversa Prime y así va evolucionando a medida que vamos introduciéndonos en el mercado. El año pasado hubo un hito importante, salimos del mercado madrileño, estamos ya en las principales provincias en términos inmobiliarios de España, ya estamos presentes y seguimos creciendo y con un proyecto que, como te digo, es de alta visibilidad, con una rentabilidad esperada muy adecuada que desde luego no se corresponde, bajo mi punto de vista, al nivel de riesgo que implica este negocio, que es muy bajo, precisamente por esa visibilidad que te da cada una de las operaciones individuales que hacemos. Genial. Entonces, si lo he entendido bien y corrígeme si me equivoco, pues al final podríamos resumir un poco el tema de la vivienda inversa, pues desde vuestro punto de vista, desde Inversa Prime, ofrecéis al propietario de un inmueble la posibilidad de pagarle un alquiler de por vida hasta el día pues que decida abandonar ese No, inmueble no, o no, 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 perdona, Salva. no. Adquirimos la vivienda y ahora se la alquilamos y con parte de lo que le estamos pagando, él está liquidando esas rentas. Rentas que en el momento que él decida que nos entrega la casa a él o sus herederos, Ujú. dejan de abonarse esas rentas independientemente del plazo que haya pasado, sea el de esperanza de vida, el de longevidad, o sea el plazo que sea y por las Estupendo. circunstancias que sea. O
sea, nuestra característica de flexible implica que hemos cerrado el 2021 con 172 pisos, Ujujú. 172 contratos diferentes, adecuados a las necesidades de cada uno de los propietarios en el momento de acordar con él las características del contrato. Somos absolutamente flexibles y lo único que estamos buscando es una rentabilidad mínima para que nuestros accionistas puedan acompañarnos y puedan invertir en un binomio riesgo-calidad realmente atractivo. Genial. Pues me parece muy atractivo el modelo de negocio y antes de profundizar más en este modelo en concreto de Inversa Prime, sí que te quería preguntar, así a nivel general, ¿qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de invertir en vuestro sector? Es decir, ¿en qué nos tenemos que fijar para ver si podemos encontrar buenas oportunidades de inversión o no? Eh, la pregunta es demasiado genérica, porque cuando se habla de un sector, el sector es uno y tiene un titular, real estate. Ujú. Bueno, no, esto no es real estate. Esto es un subsector del subsector residencial en donde las características especiales le hace ser un, digamos, sector único, que es el sector de la vivienda inversa. Porque no me quiero ni catalogar en el sector de la monetización de la vivienda, porque formo parte de él, pero soy un subsector dentro muy específico con unas características muy específicas. Ujú. Entonces, yo te puedo dar una respuesta un poco genérica intentando adaptarlo a Inversa Prime. En primer lugar, cuando yo quiero invertir en algo, tengo que pensar en qué servicio, en qué producto, en qué actividad estoy invirtiendo. Y eso es mi primer análisis. Y tiene que ser algo que sea sostenible, que exista un mercado que me permita desarrollar mi proyecto. No es una cuestión puntual. Bueno, en el caso de Inversa Prime, por aterrizar este concepto, bueno, estamos colocando un producto pionero en este país que está comercializado en Europa con mucho éxito en aquellos mercados donde está. Somos la única empresa que está dedicada a comercializar este producto con 5 años de know-how y de experiencia que nos marca diferencia con cualquier segundo competidor que salga al mercado. A partir de ahí viene la oferta y la demanda. Pues yo te tengo que decir, Salva, que desgraciadamente la promesa es que el mercado está creciendo. Y digo que desgraciadamente porque así como la monetización sirve tanto para cubrir necesidades y complementar pensiones, también sirve para mejorar tu calidad de vida y permitirte ciertos, iba a decir caprichos, ciertas alegrías. Eh, pero lo cierto es que nuestra tercera edad está en una situación socioeconómica en este país cada año más grave que el año anterior. Por lo tanto, el mercado entre comillas de Inversa Prime no solo es grande, sino que está creciendo. Hoy somos 9,3 millones de personas mayores de 65 años. En el 2040, por extrapolación, vamos a llegar a los 14 millones de personas. Es decir, la cifra es abrumadora. Por lo tanto, la sostenibilidad del producto en el tiempo y la calidad del producto en el tiempo, en el caso de Inversa Prime, son características intrínsecas. A partir de ahí, hay que analizar el binomio riesgo-rentabilidad. Si yo, cuando voy al notario a adquirir, estoy, entre comillas, adquiriendo también el inquilino para toda la vida del inmueble, porque cuando me entreguen las llaves ese inmueble lo voy a poner en el mercado para rotarlo, digamos que el riesgo de ocupación no le tengo. Si además obtengo la garantía de la renta a través del precio que estoy pactando, tampoco tengo un riesgo de impago. Y como además esto se hace sobre un precio atractivo, cuando yo voy al notario me junto todos estos datos y digo, a la esperanza de vida que he estimado para esta persona, la TIR que me está devolviendo es
te voy a poner el objetivo de Inversa Prime, es una TIR mínima preapalancamiento del 6%. Esa TIR mínima cuando la apalancamos llega a 2 dígitos. Con estos riesgos no encuentro ninguna inversión en el mercado inmobiliario residencial que me ofrezca estas rentabilidades. ¿Qué riesgos tenemos? Longevidad. Dos atenuantes. Cuando voy a tener longevidad y cuando tengo ya la cartera de pisos que tenemos hoy, las estadísticas desgraciadamente funcionan. Va a haber longevidad y va a haber quien desgraciadamente no llegue a esperanza de vida. La segunda cuestión es que hay entrega voluntaria. No todo el mundo quiere quedarse en su casa o puede quedarse en su casa hasta el último de sus días. Y hay una entrega voluntaria prematura. Teniendo en cuenta que no existe penalización, la decisión es mucho más sencilla. La otra cuestión es, en efecto, esa longevidad. Te comentaba antes que dejamos de recibir rentas a partir del exceso de esperanza de vida. Pero esas rentas que dejamos de recibir traídas a valor presente, la incidencia sobre la rentabilidad de la operación es realmente baja. Y a cambio tenemos un producto que es justo y flexible. Entonces, en términos de riesgo-rentabilidad, el binomio riesgo-rentabilidad, creo que estamos a la cabeza. Y con respecto a la empresa, tú tienes que tener en cuenta la capacidad de gestión, su modelo de negocio y las proyecciones que tiene. En el caso de Inversa Prime ya tenemos 5 años de experiencia, ya estamos empezando a tener cifras que nos dan una masa crítica interesante. Tenemos un modelo de gestión granular, que cada uno de los inmuebles son independientes, somos realmente eficientes gestionando los inmuebles en alquiler y bueno, hasta aquí lo hemos demostrado. Con respecto al futuro tenemos planes pues muy ambiciosos. Todo esto en la costelera lo comparas con la valoración presente y estimada y decides, pues quiero invertir o no quiero invertir. Hay un punto importante. Cuando hablamos de la rentabilidad esperada y de ese 6%, siempre estimamos que la conseguimos a través de la venta final o incluida la venta final del inmueble. Pero nunca contemplamos una revalorización del inmueble. Ese es un upside que en un momento dado podremos tener o no tener. Pero la visibilidad la alcanzamos en el notario con estos parámetros tan conservadores que te estoy diciendo, cuando se firma la operación. Estupendo, pues has tratado varios temas y sí que me gustaría preguntarte, bueno, nos has introducido bastante bien en el modelo de negocio de Inversa Prime, pero sí que quería preguntarte dos cosas, principalmente pues a modo un poco de recapitulación, ¿cómo gana dinero Inversa Prime? ¿Cómo entran esos flujos? Si hay un modelo en concreto o hay varias fuentes por las que puede generar ingresos Inversa Prime y cuáles han sido las claves que os han permitido pues crecer durante estos últimos años y en concreto en este año 2021. Nuestras fuentes de ingresos son dos. La primera son las rentas mensuales que recibimos de nuestros inquilinos, que son mayores o menores según hemos pactado con todos y cada uno de ellos. El segundo ingreso es el que viene de la rotación de los activos una vez se nos han entregado la propiedad del inmueble. Entonces pasarán a rotarse. Lo que sucede es que siendo una empresa tan joven como somos, teniendo un modelo de negocio que necesita un periodo de maduración determinado, siendo SOCIMI como somos, y para nosotros la exención fiscal propia del régimen SOCIMI es importantísima, eso nos obliga a mantener en el balance durante por lo menos 3 años los inmuebles, permanecer en balance en alquiler por lo menos durante 3 años los inmuebles que se vayan a rotar.
De esa forma conseguiremos la exención fiscal propia de las SOCIMIs. A fecha de hoy, tan solo el 7% de nuestros activos cumplen esa característica, pero por la propia evolución del negocio. Al año que viene ese porcentaje subirá, al año siguiente subirá, hasta que lo estabilicemos en un porcentaje mucho más alto y nos vaya a permitir la rotación adecuada de los inmuebles. A tu pregunta de ¿por dónde vienen los ingresos? Por las rentas y por las ventas. A fecha de hoy tenemos las rentas de todos ellos. Lo que tenemos es tan solo un inmueble que hemos conseguido rotar el año pasado. Pero por la propia conceptualización del negocio y su necesidad de periodo de maduración. Es entendido perfectamente. O sea, en esta primera etapa, pues entiendo pues que se está formando un poco toda la semilla de lo que a día de hoy, pues eso, la principal fuente de ingresos son estos alquileres y el día de mañana, pues todo esto, todas estas semillas, pues ya fructificarán Exacto. y será a través de la venta de los inmuebles. Estupendo. Pues quería preguntarte también, un poco en base a los buenos resultados de 2021, en los que triplicasteis vuestro beneficio, y quería preguntarte sobre 2022. ¿Qué se espera para este año o para los próximos años? ¿Qué tenéis pensado? Bueno, Salva, como bien sabes, somos una empresa cotizada. Eso me impide el poder facilitar datos que no sean públicos. Lo que puedas Pero compartirnos. sí que hemos presentado nuestras intenciones en el 2021 al 23. Y te pongo la mayor. En estos momentos estamos en periodo de crecimiento fuerte, y queremos alcanzar una inversión de 250 millones de euros en 2023. Hasta la fecha llevamos 73, pero de los 73 que llevamos, 41 fueron el año pasado. Es decir, el año pasado hemos invertido más que en los 4 años anteriores de vida de la empresa. Lo que te comentaba es la curva creciente. Entonces, en términos de crecimiento, ese es nuestro objetivo a 2023. En el 2021 el incremento de inversión ha sido fuerte y también queremos en el 2022 mantener una fuerza en el ritmo de inversión. La cuenta de resultados hoy la estamos creando a través de ese crecimiento en la inversión. Por lo tanto, considero que en el 2022 vamos a tener también una cuenta de resultados muy positiva. Y todo esto teniendo en cuenta que estamos queriendo ofrecer a nuestros inversores una rentabilidad, un valor por acción que crezca anualmente por lo menos un 9%. Ese es el parámetro. Tenemos otros muchos indicadores en nuestro plan estratégico, pero te doy el ritmo de crecimiento y el crecimiento del valor por acción que tenemos como objetivo para este periodo. O sea, me falta mensaje nuevo, porque realmente el mensaje es lo que hemos comunicado al mercado en 2021 para la ampliación de capital de nuestros planes 21-23. Hasta la fecha lo estamos cumpliendo religiosamente. La novedad es, no hay novedades. Dijimos que queríamos crecer en el 21, hemos crecido. Decimos que queremos mantener una rentabilidad, a pesar de la dilución que ha implicado el multiplicar por más de 2 el número de acciones en circulación a mitad del ejercicio 21, hemos conseguido que la rentabilidad por cada una de las acciones, a pesar de la dilución, no ha sido del 9, ha sido del 14% en el ejercicio pasado. Entonces, solo puedo estar satisfecho con lo hecho hasta el presente y comprometido con mantener esta misma línea en el futuro.
Estupendo. Pues precisamente por esta dilución quería preguntarte, ya que, bueno, el año pasado, en 2021, hicisteis una ampliación de capital por importe de 50 millones, que al final creo que se cerró con una sobresuscripción de casi los 100 millones. Y quería preguntarte si este año esperamos próximamente una nueva ampliación de capital o qué podemos esperar en este aspecto. Pues es pronto para darte una respuesta asertiva, pero sí que te puedo dar una orientación de qué es lo que yo personalmente espero. Si mantenemos el ritmo de inversión, si mantenemos el pipeline de activos en análisis vivos, eh, que es lo que va a condicionar al final nuestra capacidad de inversión, por lo tanto nuestra necesidad de recursos, si sucede todo con normalidad, nos encontraremos en el cuarto trimestre del ejercicio con una nueva ampliación de capital para seguir con nuestro plan de crecimiento que, como te digo, no es noticia. La noticia es que seguimos. Estupendo. Bueno, nos has comentado también un poco que sois los pioneros en el tema de la vivienda inversa en España y quería preguntarte si realmente sois los únicos aquí en España que estáis haciendo o si tenéis algún otro competidor en España y luego también a nivel europeo, que ¿quiénes sería vuestra competencia, por así decirlo? En España no tenemos competencia en la comercialización del modelo de vivienda inversa. Si hablas de fuera de España, sí que hay ejemplos, pero no te vas a encontrar una empresa dedicada a este producto. Te vas a encontrar con empresas que comercializan otros productos junto con este, que tienen otras divisiones junto con esta, de tal forma que se hace materialmente imposible, y te lo digo porque lo he intentado hacer, el conseguir datos comparables de competencia nuestra, porque no es una empresa que sea competencia, sino que es una actividad dentro de una empresa, por lo tanto no existe segregación de datos. Genial. Y hablando ahora de esto, de Europa, competencia europea, ¿tenéis pensado dar el salto a Europa? ¿Es algo que tenéis en el horizonte? Salva, somos ambiciosos, queremos crecer mucho. Este año hemos dado el salto de Madrid y tenemos ya activos en Gijón, en Barcelona, en Valencia, en Málaga, en Sevilla. No hemos adquirido, pero en el País Vasco tenemos arras firmadas y hemos abierto estas localizaciones. Primero tenemos que conseguir desarrollar el modelo en España, tener masa crítica en aquellas localizaciones donde nos encontremos. Cuando nos encontremos cómodos con la situación española y queramos seguir nuestras tasas de crecimiento, en Portugal no existe un mercado de monetización de la vivienda para personas mayores. Ujú. Sería el siguiente paso. Pero te estoy hablando ya con las luces largas, no, con las luces larguísimas. Tenemos tanto trabajo que hacer en España y hay tanto mercado en España que primero vamos a hacer los deberes y crecer con un poco de cabeza. Estupendo, Enrique. Pues quería preguntarte ahora también, bueno, es bastante, digamos, los últimos años, pues a nivel financiación, pues hemos tenido los tipos de interés por los suelos y esto pues facilita mucho la financiación y al final pues también la actividad de Inversa Prime. Sí que quería preguntarte, dado un poco el panorama que vemos en los que poco a poco parece que se están subiendo los tipos de interés y la idea parece ser que para los próximos años sigue siendo pues ir incrementando estos tipos. Quería preguntarte al final cómo os puede afectar esto, si puede mermar un poco vuestra capacidad de financiación y si tenéis alguna estrategia de defensa frente a esta posible subida de tipos.
La única estrategia de defensa que tenemos, no hoy, sino desde el primer día, es que toda nuestra financiación está a tipo fijo. Y la tenemos a tipo fijo con una vida media de la financiación superior en cerca de un 25% a la esperanza de vida media de todos los inquilinos que tenemos en la cartera. Por lo tanto, la protección ya viene en origen. Yo te contaba al principio la visibilidad y el control de riesgos de este negocio. Es importante para nosotros y, por lo tanto, es la modalidad que hemos escogido. De aquí en adelante, una subida de tipos. Es que yo te decía que no somos una sociedad inmobiliaria al uso. Nosotros lo que estamos haciendo es obtener un flujo de caja determinado y mínimo para poder hacer una operación. Cuando yo determine ese flujo de caja, tendré que meter esos nuevos costes financieros. Y eso implicará que las operaciones que haga siguen cubriendo, porque yo lo único que le exijo es cubrir la rentabilidad mínima que exigimos a cada operación. Una vez que la tenga cubierta metiendo en los modelos los nuevos tipos si se diesen, pues realmente no me afecta. Forma parte del modelo de negocio. Yo meto todos los costes y obtengo unas rentabilidades, porque jugamos con rentabilidades, con TIRES, no con la yield, que es el ingreso sobre inversión. No, yo juego con el neto, quitando todos los costes. Esa es la rentabilidad para mi accionista de cada inmueble. Genial. Pues nada, ya estamos entrando en la recta final. Ahora te preguntaré un poco cómo podemos valorar un poco Inversa Prime, pero antes de eso también quería comentar un tema así que está muy de actualidad, que vemos todos los días en la televisión, que los precios de todo está subiendo, que la inflación está disparada, y quería preguntaros a vosotros en concreto cómo os afecta la inflación o esta subida tan importante que estamos viendo en los últimos meses. Me remito a nuestro modelo de negocio, que insisto, conservador y visibilidad. Cuando hacemos la operación, hemos calculado la TIR de esa operación para una rotación del inmueble, es decir, para una venta final del inmueble al precio de tasación del día que se adquirió. Si por el camino hay una inflación, eso significa que voy a poder vender ese piso más caro. Por lo tanto, las rentabilidades mínimas que he exigido a esa operación se van a ver superadas porque los ingresos finales por la rotación van a ser superiores. Es decir, en este contexto inflacionario hay una esperanza de TIRES superiores a las originalmente analizadas, precisamente por la subida del valor de los inmuebles que no contemplamos en aquel modelo que nos lleva a tomar decisiones de inversión. Estupendo. Pues nada, ahora sí que te quería preguntar precisamente eso, vale, vamos a intentar analizar Inversa Prime. ¿De qué forma podemos valorar la empresa? Es decir, ¿podemos hacer una valoración por múltiplos? Entiendo que probablemente no, por lo que nos has estado comentando, que es muy difícil encontrar un competidor directo que su actividad se centre en el tema de la vivienda inversa. Entonces, ¿cuál crees que es la mejor forma de valorar Inversa Prime en este caso? Pues mira, empezamos por tachar la primera, que como bien dices es la de múltiplos comparables, porque no tenemos comparación. Entonces nos quedan, yo creo que dos modelos tradicionales de valoración. Uno es el descuento de flujo de caja y otro es la valoración de balance. Si me voy al descuento de flujos de caja y estás metiendo los crecimientos que esperamos y estimamos tener en los próximos años, te va a salir una valoración desbocada, con el riesgo de que seamos capaces o no de ejecutar. Eso es nuestro modelo de negocio, nuestra proyección y nuestro proyecto. Y eso tiene unos descuentos de flujo de caja a valor presente. La otra parte es, ¿cuánto vale intrínsecamente tu balance? Y ahí nos vamos al NAV.
Yo te decía que buscábamos una revalorización anual del NAP mínima del 9%, el 14% en 2021. Bueno, se da la particularidad de que cuando se calcula el NAP se nos penaliza en el valor de los inmuebles por estar puestos en rentabilidad y no estar disponibles para una rotación inmediata. Eso significa que ese NAP, que hoy es de 1,47, el 31 de diciembre era de 1,47 euros por acción, si no hubiese tenido esa penalización sería de 1,65. Del 1,47 al 1,65 evolucionamos cada día, porque cada día falta un día menos para poder disponer de esa vivienda en el mercado libre. Por lo tanto, ahí ya tenemos, digamos, un colchón de NAP. Por otro lado, lo que tenemos también es una evolución y unas perspectivas de evolución del mercado inmobiliario. Cada uno debe valorar el momento del ciclo. Lo que sí es cierto es que tenemos el ciclo de cara en términos inflacionarios, que tenemos un proyecto de crecimiento, que tenemos un know-how específico y no sencillo de cómo gestionar un negocio granular y encontrar esas oportunidades de inversión, y todo esto tiene un valor que va a hacer que el negocio sea sostenible con poca o nula competencia durante un plazo determinado y bueno, pues yo considero que eso es una prima. La prima la debe de poner cada uno. Yo solo puedo hablar de conceptos. Pero en definitiva, un descuento de flujos de caja, un valor de tu balance que es el NAV. Para mí son los dos puntos principales. Genial, pues muchas gracias por esta respuesta. Antes de terminar, sí que quería preguntarte un poco, sé que probablemente te va a costar esfuerzo porque, porque obviamente pues tienes muy buena consideración de Inversa Prime, como no podía ser de otra forma, pero sí que quería preguntarte a ver si nos puedes decir cuáles son los riesgos principales de Inversa, en qué podrían fallar vuestras estimaciones, qué es lo que podría fallar para no cumplir ese guidance que tenéis para los próximos años. Es un reto. Es un reto esta pregunta. Vamos allá. Yo te contaba que este modelo de negocio es conservador y con visibilidad, y esa es nuestra bandera, para alcanzar 2 dígitos en el mercado residencial Prime. Ese es el titular de nuestro modelo de negocio. Y para ello buscamos, analizamos y encontramos realmente riesgos. Riesgos que les acompañamos de soluciones. El tipo de interés, pongo el tipo fijo. La evolución del ciclo inmobiliario que existe, no la contemplo. Siempre voy a rotar para buscar mi rentabilidad exigida, siempre voy a rotar al precio de adquisición. Me puedes decir, sí, pero no tienes garantía de que el piso que vas a vender dentro de 3 años esté por encima de ese precio de adquisición. Pero lo que yo te contesto es que tenemos vocación para rotar, pero no tenemos obligación. Eso significa que llegado el momento de tener que vender el piso, si no es el momento adecuado, lo que voy a hacer es no venderle y ponerle en alquiler. O voy a juntar una cartera de pisos en el barrio de Salamanca en alquiler que es especialmente atractivo. Es decir, tengo capacidad de gestión a la hora de vender los pisos. Por lo tanto, no teniendo la obligación ni la necesidad, lo que sí que tengo es obligación de encontrar el momento óptimo de rotación. Por lo tanto, ese riesgo de ciclo le considero bastante aminorado y sobre todo compensado porque si bien tengo capacidad de gestión cuando el ciclo baja, cuando el ciclo sube tengo toda la capacidad del mundo de aprovechamiento. Por lo tanto, esa compensación de ciclos puedo gestionar uno aprovechándome del otro. Paso a ser, en vez de un analista de riesgos, un analista de oportunidades. Pero realmente hay un riesgo. Hay un riesgo
Y eso es lo que tenemos que demostrar día a día. Somos capaces de introducir en el mercado el concepto de vivienda inversa y las oportunidades de inversión que estamos ofreciendo a nuestros accionistas. En junio, cuando salimos al mercado a pedir la ampliación de capital, teníamos 200 millones de euros en la cartera de activos pendiente de análisis o en análisis. Hoy tenemos un poquito más, pero lo cierto es que de aquellos entonces a hoy prácticamente ha rotado el pipeline entero. Es decir, a medida que vamos creciendo somos capaces de sustituir tanto las operaciones que ejecutamos como las que rechazamos, de tal forma que nuestra expectativa de inversión o capacidad de generar oportunidades de inversión la estamos manteniendo. Realmente eso es un acto de fe. Hay que creer que el equipo gestor es capaz de conseguir las oportunidades de inversión. Y hasta la fecha lo han hecho. Pero bueno, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, que se dice, ¿no? En cualquier caso, ese es el punto angular, que es un producto nuevo en un mercado donde no existía, darlo a conocer y obtener las oportunidades de inversión que nos interesan. Estupendo. Pues nada, terminamos con la última pregunta que quería hacerte. Aquí en España es bastante tradicional o hay bastantes inversores aficionados a la inversión en dividendos y quería preguntarte precisamente por eso, que cuál es vuestra política de dividendos y cuándo esperáis poder empezar a pagarlos. Bueno, pues en primer lugar, nosotros somos una SOCIMI. Las SOCIMI se crearon para dar entrada a inversores de una forma colectiva, diversificando el riesgo inmobiliario. Eso parece que está diseñado para nosotros, porque si nuestro modelo de vivienda inversa lo hicieses individualmente, estarías asumiendo un riesgo terrible sobre un único inmueble. Cuando estás hablando ya de cerca de 200, las estadísticas funcionan y la diversificación de riesgo es casi perfecta. Por lo tanto, el término SOCIMI parece que se diseñó para nosotros. A partir de ahí, la SOCIMI tiene dos implicaciones. Una, ciertas bonificaciones sobre costes administrativos que implican la compraventa de activos. Y en segundo lugar, la obligación de repartir dividendos, que si viene de filiales es el 100%, que si viene de plusvalías por venta de activos es el 50%, y que si viene de la actividad operación diaria es del 80%. Según nuestro modelo de negocio, cuando hacemos una operación sobre un inmueble, estamos repartiendo esa rentabilidad entre el balance y la cuenta de explotación a través de las rentas y el valor del inmueble. El valor del inmueble reside en el balance y las rentas en la cuenta de explotación. Mientras esa cuenta de explotación no sea positiva según plan general contable, no se pueden repartir dividendos. Y para eso necesitamos un periodo de maduración, es decir, que realmente estamos vendiendo los activos. Como te decía, hasta la fecha, solamente el 7% de nuestra cartera tiene más de esos 3 años de antigüedad que nos permitiría vender los activos, y de los que se nos han quedado libres hasta la fecha, tan solo hay uno que esté a la venta. Por lo tanto, para repartir dividendos debemos esperar a la segunda mitad de nuestro negocio, que es la venta de esos activos que vamos valorando en el balance, pero que no se han vendido efectivamente, para poder generar esos recursos que nos den los dividendos. A partir de ahí, yo estimo que en el año 2023-2024 tendremos esta rotación de la que estamos hablando. Genial. Pues nada, hemos terminado con esta última pregunta, poco más que añadir, tampoco creo que sea necesario alargarlo mucho más. Hemos tratado al final los temas que creo que son más importantes de cara al inversor y simplemente pues agradecerte que hayas sacado un ratito hoy para contarnos
cómo funciona las entrañas de Inversa Prime y al final que tengamos esas herramientas para poder valorar el negocio y de forma individual pues ya ver si estamos frente a una oportunidad de inversión y encaja en las carteras individuales de cada uno. Pues Salva, todo lo contrario. Yo te agradezco que me des la oportunidad porque ya ves que hablo con entusiasmo del proyecto porque realmente creo que hemos encontrado un punto en el que se compensa una acción social necesaria en este país con una rentabilidad justa y adecuada para nuestros accionistas. Genial, Enrique, pues nada, eso es todo. Un abrazo. Muchas gracias, Salva.